Hola, soy Lilith. En esta ocasión te traigo una nueva historia. Espero que te guste y me regales un like y te invito a que me cuentes tus historias. Por más increíbles que sean, este mundo está lleno de seres y situaciones increíbles, que muchas veces no contamos por pena. No te preocupes si tú lo deseas, podrían ser anónimas. Me despido y disfruta la narración. Como recordarás en el capítulo anterior, había una figura no humana en los sótanos de la Catedral Metropolitana, sótanos de que aún existen y que datan del año 1521, año de la conquista española, y mismo año en el que fue construida la primera versión de este templo católico perteneciente al periodo barroco. La razón que se trataba de un vampiro, lo que estos frailes liberaron en la catedral del sarcófago de mármol, dentro del cual estaba contenido frase que leía. Ya te mencioné en el episodio anterior que si traducimos esta frase de latín al español significa: aquí yace un vampiro. Ni se menciona la frase de la leyenda. No se trata de una criatura que fue liberada por accidente por los frailes en la catedral metropolitana, sino que más bien estos frailes católicos realizaron una especie de ritual antiguo para contener y capturar en un sarcófago de piedra un dios del agua que había sido invocado por los últimos chamanes y brujos aztecas que aún residían en la Nueva España y que se resistían a la evangelización y a la conquista española, por lo que enviaron a este dios prehispánico aquí en su territorio desde hacía poco más de 100 años. Por aquel entonces que yo desconté en varios pasajes, los nombres de los frailes y del organista son los mismos, así como algunos sucesos de la historia. Además, ambas versiones prehispánico en que la Nueva España estuvo inundada durante cerca de 5 años, desembocando en cientos de muertes y daños materiales, que demostraría que los dioses en los que creían los aztecas sí existen, y a diferencia del dios cristiano, estos dioses prehispánicos se acuden al llamado de sus feligreses y se manifiestan de manera física para ayudarlos en el plano terrenal. Eclesiásticos que datan del año de 1629 en la Nueva España, actual Ciudad de México, y en algunos registros chamánicos que fueron dejados por los pocos sacerdotes y chamanes aztecas que se negaron a adoptar la religión católica una vez que su pueblo fue conquistado por los españoles, por lo que siguieron practicando su religión politeísta y adorando a sus dioses escondidas. Claro está, pues, si estos chamanes y sacerdotes aztecas eran descubiertos por la Santa Inquisición, habrían sido ejecutados y torturados de la manera más brutal y dolorosa que te puedas imaginar. Ambos bandos, tanto españoles aztecas que vivían ocultos en la Nueva España, fueron quemados por el clero al ser hallados y al ser considerados obra del demonio de la conquista española. Había muchos indígenas que estaban inconformes con la presencia de los españoles en la alguna vez gloriosa México Tenochtitlán fuera de su territorio a los invasores europeos, a como diera lugar. Así que se cuenta que los chamanes y sacerdotes aztecas que lograron huir de la Inquisición y de los frailes evangelistas comenzaron a llevar a cabo rituales de invocación a diversos dioses con el fin de pedirles que se manifestaran en su territorio y echaran a los invasores, ya que ellos solos no podían, pues el armamento que tenían los españoles era por mucho superior al de los aztecas. Además, para este punto mucha de la población indígena ya había sido diezmada por los conquistadores. Otros más habían caído ante las enfermedades que habían traído con ellos desde Europa, y unos más habían cedido y se habían convertido al catolicismo y formaban ahora parte del sistema social y económico impuesto por los europeos, olvidando por completo quiénes eran antes de su llegada, olvidando sus costumbres. Sus sobrevivientes fueron escuchadas por los dioses. Obviamente muchos de estos sacerdotes fueron falleciendo con el paso de los años, pero habían enseñado las artes de sus ritos paganos a pupilos y descendientes, quienes, escondidas del santo oficio, habían continuado con sus rituales de invocación, antepasados olvidados ya por la mayoría de su pueblo en el último siglo, quienes ahora rendían culto y le rezaban a un hombre barbado que colgaba de las paredes de las iglesias grabada una cruz. Fue en 1629, 108 años después de la conquista española, heridas sin detenerse un solo segundo, cuando esta lluvia cesó. El nivel del agua que inundaba toda la ciudad alcanzaba una impresionante altura de 2 metros. Hubo una cantidad incalculable de daños materiales a casas, edificios y a la misma catedral metropolitana, pues literalmente la Nueva España con 2 metros de profundidad. Y recordemos que Tenochtitlán había sido elegida sobre un lago, por lo que no le costó mucho trabajo a la naturaleza regresar este sitio a su estado original, debido a los daños materiales y las numerosas pérdidas humanas que derivaron de esta inundación masiva. Muchísimos peninsulares, criollos y españoles se regresaron a España. 1629 en la Nueva España solo quedaron 400 en el lugar, una vez que la
la ciudad se inundó para los españoles era toda una tragedia y veía su trabajo de un siglo desmoronarse y venirse abajo por culpa de las inclemencias del tiempo, que tuvieran que abandonar la ciudad, pues sería imposible restablecerla y tirar toda esa agua por el drenaje para que dejara de estar inundada la Ciudad de México, pero para los descendientes de los indígenas que querían echar a los españoles era su señal de victoria, los estaba ayudando a echar a los invasores de su territorio así durante 5 años, ya que los arquitectos españoles habían construido la ciudad sin tomar en cuenta que México tenía un terreno y condiciones climatológicas muy distintas a las de España, por lo que la ciudad no estaba planeada para que desaguara tanta agua, así que todo el líquido restante de esta lluvia de 36 horas de duración se quedó estancada en las calles de toda la ciudad durante los próximos 5 años, y es que si bien toda esta historia pudo haber sido solo una leyenda, y la inundación que diezmó e hizo Ciudad de México pudo deberse solo a una terrible casualidad provocada por las condiciones climatológicas de nuestro país, pero la verdad es que sí hay elementos muy extraños alrededor de este suceso, es decir, cuando fue la última vez que ha llovido durante el día y medio sin parar en la Ciudad de México en los últimos 400 años, y es aquí donde se conectan esta leyenda y la del vampiro que yo te narré. Ya depende de ti creer si se trata de dos historias distintas, si se trata de dos versiones de la misma historia, o si debido al paso del tiempo haya fusionado dos historias que nada tienen que ver. Es durante 1629, recién comenzada la inundación, que los sacerdotes Fray Tomás de Salazar y Fray Miguel de Aviña se encuentran con una suerte de sarcófago en el sótano de la catedral en medio de casi 2 metros de agua que agregaba todo el sitio, pero en esta versión blanco ni tenía la inscripción, que estaba hecho completamente de piedra caliza áspera y salvaje, un trabajo muy poco fino y con detalles claramente prehispánicos tallados sobre él, nada que ver con lo que símbolos que tenía el sarcófago de piedra. Parecían ser 2 cabezas de serpiente frente a frente con un cráneo humano tallado debajo de ambas cabezas. Antes otra vez no tenía ni idea de cómo había llegado el sarcófago de mármol hasta el sótano de la catedral, pero en la versión que te estoy narrando hoy sí tengo una posible explicación de cómo pudo haber llegado este sarcófago de piedra, al parecer azteca, al sótano de la enorme iglesia. Recordemos que la catedral que hoy en día podemos encontrar en el Zócalo de la Ciudad de México no es la original, pues Hernán Cortés mandó a construir una en el mismo lugar. Para construir la que hoy conocemos nuestros 15 años después de la conquista, los indígenas que se cambiaron al catolicismo fueron demasiados, así que la iglesia tuvo que ser ampliada. No obstante, los cimientos de la primera catedral se dejaron intactos, por lo que los cimientos de nuestra catedral actual, que fue la que empezó a ser construida desde 1536, son los mismos cimientos de la catedral construida por Cortés en 1521, y por ende también sus sótanos. También recordemos que ambas fueron construidas sobre un templo azteca que se cree estaba dedicado al dios Quetzalcóatl, así que este sarcófago de piedra hallado en 1629 por Fray Tomás y Fray Miguel puede que llevara ahí más de un siglo desde antes de la conquista, y que fuera parte del templo que hasta el día de hoy yace debajo de la catedral. Quizá el agua de la inundación sacó a flote el sarcófago en 1629, o quizá, según lo que plantea la leyenda, los chamanes y sacerdotes aztecas que estaban intentando echar a los españoles por medio de magia y hechicería prehispánica colocaron este sarcófago en el sótano de la primera catedral, y este no fue descubierto sino hasta 1629 gracias a la inundación. 29 gracias a la inundación. ¿Por qué habrían dejado los aztecas rebeldes este sarcófago dentro del sótano de la catedral? Pues porque parece ser que ahí dentro estaba el ente al que le estaban rezando para que echara a los españoles de su hogar. No había nada de la leyenda, es que los clérigos católicos se enteraron de los ritos paganos que estaban llevando a cabo los chamanes rebeldes descendientes de en el interior de la catedral, una vez que la Nueva España ya sea totalmente inundada a finales del año 1629, y supuestamente con este ritual los frailes católicos lograron capturar y encerrar al dios que había inundado la ciudad y diezmado a muchos de los españoles. Así como lo escuchas, esta versión de la leyenda afirma que los frailes españoles de la catedral metropolitana en 1629 encerraron al dios Tlaloc, que había adquirido una forma física en el interior de este sarcófago de piedra. Hay personas que afirman que es imposible que hayan podido capturar a un dios en un espacio físico, por lo que el ser al que encerraron dentro del sarcófago, una criatura mitológica del panteón azteca, que era una especie de ayudante del dios Tlaloc y que también podía invocar la lluvia y controlar el agua, y al capturar esta criatura dentro del sarcófago de piedra, los frailes terminaron con la rebelión espiritual de los chamanes rebeldes que estaban intentando echar a los conquistadores por medio de la ayuda de los dioses de sus antepasados, los aztecas. Entonces fueron
derrotados por completo un siglo después de la conquista, y a partir de ese día el catolicismo había ganado. Esa es la principal diferencia entre la historia que yo te conté sobre el vampiro. Hablaba de un ser que se escapó de la catedral y hasta el día de hoy ya se libra por ahí en la Ciudad de México 400 años después del supuesto evento paranormal que escapó, sino de un ente aún más poderoso que un simple vampiro, y se trataría de una deidad menor que fue capturada por los frailes y hasta el día de hoy yace contenido en este sarcófago de piedra en la Catedral Metropolitana en el centro histórico de la Ciudad de México, porque eso es lo más interesante de la versión de la leyenda que te acabo de contar. En el sótano de la catedral, entre las tumbas de varios arzobispos católicos, hasta el día de hoy se encuentra un sarcófago que difiere muchísimo del resto de tumbas de ataúdes. Un sarcófago de piedra con diseño prehispánico es resguardado en este sótano de la catedral, y que no está especificado que estás viendo en pantalla ahora mismo es el mismo sarcófago de la leyenda que el que supuestamente contiene al dios, llevado a muchas personas a preguntarse qué pasaría si hoy en pleno 2023, casi 400 años después de este suceso de dos seres diferentes. Investigación de Riggs.